Hola, profe, buenas noches. Mi nombre es Alejandra Estrada. Bueno, profe, el tema que a mí me correspondió del texto fue los peligros de la inocencia. Sí, lo que yo comprendo de este texto es que pues como seres humanos que somos, en muchas ocasiones o siempre tratamos como de no asumir o no aceptar que tenemos una parte negativa, una parte mala, una parte maluca, ¿sí? Una parte oscura, como la queramos llamar, dentro de nosotros y que hace parte de nuestra esencia, que hace parte de nosotros como seres humanos, ¿sí? Y que pues está con nosotros y tenemos que asumir que esa parte negativa se encuentra allí con nosotros. También comprendo que pues se hacen como unas fuertes críticas hacia el crecimiento evolutivo del cristianismo, ya que habla sobre eh, el crecimiento hacia lo que es el ideal del amor, ¿sí? Y pues ponen como por ejemplo la ley del talión. Entonces, esta evolución del crecimiento del cristianismo a lo que hacía referencia o a lo que pues concernía es que decía que pues el amor tiene que estar acompañado por un acto de gracia, que si pues sin ese acto de gracia no hacemos absolutamente nada, ¿sí? Y que para poder llegar a ese ideal del amor teníamos que tener ese acto de gracia en nosotros. Entonces ponía el ejemplo de Hitler, una persona que ocasionó tanto daño a la humanidad. Entonces decía que si nosotros no teníamos ese acto de gracia, ¿sí? Nunca íbamos a entender lo que era el verdadero amor. Entonces se bajaban como un poco los estándares y en vez de ese, de pronto de ese ideal del amor que pretendía el cristianismo que nosotros tuviésemos, fuese más bien como compasión, ¿sí? Fuese reemplazado como una compasión para entender por qué la otra persona actuaba de esa manera. Sí, entonces para poder comprender esto, nosotros los seres humanos debíamos como desligarnos de ser esos seres como individuales, ¿sí? Para poder llegar a comprender o entender y escuchar de pronto la versión de los demás, ¿sí? Y para poder como entender el por qué, el actuar de esa persona. Entonces, de pronto, en este ambiente, o sea, como salirnos un poco como de nuestro yo, ¿sí? Eh, y empezar como a pensar y sí, a pensar y a escuchar y a entender de pronto el comportamiento de los demás, ¿sí? Entonces, ese ambiente es más aplicable la cuestión de la compasión, ¿sí? Alcanzar como un ideal tan lejano como lo es el amor. Bueno, también entiendo que, bueno, sí, o sea, como que no tener como ese ideal como tan inalcanzable como lo es el amor, entonces lo aplicaba básicamente en lo que es la compasión. También entiendo que pues debemos aceptar y ser conscientes de que en nosotros hay una parte negativa, una parte maluca, ¿sí? Aunque nosotras no queramos, debemos aceptar de que esa parte maluca hace parte de nosotros, hace parte de nuestro ser, ¿sí? Entonces es algo así como el yin y el yang. Sin el mal no hay un bien, ¿sí? Entonces es como básicamente eso. También entiendo que pues como seres humanos debemos asumir que tenemos esas dos facetas, la faceta buena y la faceta mala, ¿sí? Y que esos dos lados hacen parte de nuestro ser, ¿sí? Para hacernos responsables de nosotros como seres humanos, ¿sí?
Entonces, bueno, asociándolo asociando como esto que acabo de decir hacia nuestra vida cotidiana, en mi caso hacia mi vida personal, es difícil, es difícil, créame que duré como mucho tiempo diciendo, pero ¿qué le digo? ¿Qué le invento al profesor? O sea, ¿de qué puedo hablar? Y quizás llegué a o sea, y de pronto el cuestionarme por mucho tiempo, porque me cuestioné como por mucho tiempo, o sea, con qué asociar eso, lo del bien y el mal, con mi vida. Entonces, o sea, es tan real, profe, lo que dice porque de verdad que no asumimos, o sea, no asumimos y no aceptamos de que en nosotros sí existe esa parte mala y preferimos como disfrazarla. Entonces lo hablo desde mi punto de vista y mi experiencia porque créame que a mí, Alejandra, me costó muchísimo el hecho de decir, hombre, ¿cuál es mi parte mala? ¿Sí? Y pues llegué a la conclusión, sí tengo una parte mala, de hecho no es una, son varias, pero sí hablaré de quizás dos o tres. Por ejemplo, me considero que soy una persona como muy arrogante, ¿sí? Eh, Me considero que soy una persona que siempre quiere tener la razón pese a que no siempre la tengo, porque soy un ser humano y me equivoco. Pero entonces siempre quiero tener como la razón en todo y que todos me den la razón. Soy demasiado terca. Entonces considero que eso no es tan bueno porque también hay que escuchar el punto de vista de los demás, ¿sí? Entonces, pues desde mi punto de vista fue bastante complejo de pronto de llegar como a esa conclusión de que soy de pronto un poco, o sea, tengo como el ego muy encima, muy por encima de las personas. Soy una mujer muy, o sea, como muy correcta, muy psicorrígida. Entonces, bueno, eso hace parte de mi ser, hace parte de mi bien, lo acepto y pues trabajar para pues en vez de pronto rechazarlo, de disfrazarlo, o sea, tomarlo como algo positivo que hay dentro de mí, ¿sí? Sacarle lo positivo de pronto em, al ser como cortante, eh, cuando la persona no me da la razón. Entonces, sacar como lo positivo, profe, realmente estoy trabajando como mucho en ello. Eh, y estoy trabajando mucho en ello, créame que me esfuerzo muchísimo. Eh, pero pues acepto con amor esa parte maluca, esa parte negativa que hoy por hoy hace parte de mí, hace parte de mi ser eh, y que me acompaña siempre. Gracias, profe. Espero pues de pronto haber comprendido bien el texto. Eso fue lo que yo comprendí y pues lo que realmente más me llamó la atención fue eso, de que o sea que es increíble el hecho de que nosotros como seres humanos o bueno en mi caso yo como persona negarnos rotundamente a que tenemos ese lado negativo, tanto así profe que o sea yo llegué y yo decía pero de qué manera como que lo asocio a lo que pasa con mi vida. Entonces yo llegaba y yo decía bueno no me gusta esto y esto y esto de esta persona, entonces yo decía no pero es que yo no voy a hablar de esa persona, yo voy a hablar de mí. Entonces, y pues también entiendo lo de la teoría del espejo, también entendí lo de las máscaras. Y bueno, profe, ese es todo mi aporte. Em,
ya, y a practicar la compasión, o sea, porque pues o sea, tener como ese estándar tan alto de comprender lo que, de llegar a comprender lo que es el ideal del amor, no, sino que bajar un poquito el estándar y pensar en más bien ser compasivo, tener compasión con los demás. Entonces, nada, y asumir que en nosotros hay un bien y que hay un mal. Bueno, gracias, profe.